un gusto para nosotros, en la mañana de hoy, estar presentando públicamente, como lo hace habitualmente el Ministerio, una vez cerrado un trimestre. ¿Qué pasó? ¿No se escucha este? Ahora sí. ¿Este? Bien. Es un gusto para nosotros entonces estar presentando estos datos estadísticos cerrado el primer trimestre de 2023, enero, febrero, marzo, que son el resultado obtenido y trabajado por nuestro departamento de estadística, los compañeros de la oficina de estadística, con el aporte que nos hacen varias oficinas, sentencias del Estado, encuestas que hace el propio Ministerio, y en ese sentido depurados obviamente y analizados como corresponde. Este contenido que vamos a presentar lo más rápidamente posible hoy y con datos técnicos, va a avanzar sobre el turismo receptivo, es decir, todos los turistas visitantes, no residentes que vinieron en estos 3 meses, las divisas que les dejaron al país, es decir, el gasto que es producto del trabajo que hace el Ministerio a través de su propia investigación, encuestas, etc. La información particular nos pareció importante presentarles de nuestros principales mercados regionales, que son el mercado argentino y el mercado brasileño, como un detalle, si bien vamos a mencionar obviamente que ha crecido la llegada de turistas de otros orígenes extrarregionales. Vamos a presentarles también los datos del turismo emisivo, también el turismo, porque por ahí más de una oportunidad nos indica, bueno, pero son más los que salen que los que entran, no son menos los que entran que los que salen. En definitiva, una vez más afirmamos que no se trata de una balanza en la cual se restan y queda un saldo. Los turistas que ingresan, y lo importante es que crezcamos en ese sentido y que comparemos en todo caso el ingreso con años anteriores para ver cómo evolucionamos. Los turistas que salen, los uruguayos que salen a hacer sus vacaciones afuera, es parte del turismo, indica la posibilidad económica que tienen los uruguayos de salir a hacer sus vacaciones o de viajar. Hoy el mundo y los viajes son muy importantes y son muy atractivos, indican en todo caso la capacidad que tienen los uruguayos de salir a pasear, a conocer, a viajar, y también es parte de la generación de trabajo que tiene el sector, porque bueno, las agencias de viajes y todo lo que se mueve en el turismo emisivo también es turismo. Vamos a hablar sobre el turismo interno, algo importante que estamos tratando de ir midiendo con las nuevas tecnologías, fundamentalmente con la información que nos brinda el TEL. Y vamos a destacar, por supuesto, lo que ha sido el turismo de cruceros, que evidentemente es un subsector que viene creciendo y que este año podemos decir que fue un verdadero récord en los últimos 8 años, con la cantidad de buques que llegaron a nuestro país. Bueno, habíamos dicho cuando lanzamos la temporada de verano que invitábamos a disfrutar de los grandes escenarios turísticos que tiene Uruguay. Y yo creo que ahora los números que vamos a presentar vuelven a confirmar que Uruguay es un gran escenario. Todo el Uruguay, felizmente. Un gran escenario que la gente disfrutó. Disfrutamos los uruguayos que salimos a conocer el Uruguay, a disfrutar de aquello que la pandemia y de alguna manera obligadamente con las fronteras cerradas llevó a que muchos compatriotas conocieran a su propio país, y también disfrutaron
la cantidad de visitantes que llegaron a nuestro país. Y acá está la primera cifra. 1.219.198 turistas no residentes llegaron a nuestro país por diferentes fronteras. Y estamos hablando de turistas. Acá los datos que nos aportan, acá está el director Mata, que nos aportan habitualmente la Dirección Nacional de Migraciones, que es una base importantísima, está trabajada, está depurada con otros datos, de manera tal que aquellos que a veces son visitantes pero no son turistas, por ejemplo, argentinos que entran por el puente de Paysandú, toman la ruta 26, la ruta 5 y salen por Rivera hacia las playas de Brasil, son depurados porque entran y salen. Y en ese sentido, entonces, esta cifra es una cifra que nos deja muy contentos y nos debe dejar contentos a todos los uruguayos. Hay que hablar al sector, que tiene directa vinculación con el sector, porque es un 11.6% mayor que el último año antes de la pandemia, que el 2019. El turismo, como lo habíamos anunciado al principio de la temporada de verano, creció con respecto no al periodo de pandemia, que fue todo, como todos recordamos, una etapa de recuperación. Ya a fines del año 2022 veíamos ese proceso de recuperación. El tercer trimestre del 2022 ya fue similar a igual periodo del 2019, y el último trimestre con el que cerramos el año pasado, diciembre del 2022, ya superó igual periodo del 2019. Entonces, ese proceso de recuperación creo que queda confirmado y consolidado con esta cifra del primer trimestre del año. Podemos decir que el turismo se recuperó en el Uruguay. Esa es la gran noticia para todos los uruguayos, por lo que significa la actividad, por lo que significa el sector, en cuanto a trabajo, en cuanto a generación de riqueza. Y bueno, acá está de alguna manera el proceso, ¿verdad? El primer trimestre del 2019, que apenas superamos 1.100.000, 1.092.000 turistas antes de la pandemia. 2020, el primer trimestre, que fue casi todo sin pandemia. La pandemia empezó el 13 de marzo. Enero y febrero fueron sin pandemia, fueron 1.000.000 de turistas. Luego, el primer trimestre del 2021, estábamos en plena ola del COVID, y obviamente todas las fronteras cerradas, no lo contamos. Y luego, el año pasado, el 2022, claramente se truncó. Empezamos muy bien el verano, diciembre fue un buen mes, luego enero, ya con el advenimiento del Ómicron y con aquella nueva ola, claramente se truncó, y acá están las cifras del 2022 en total. Entonces, este primer trimestre indica la confirmación de esa recuperación del sector. Estos turistas, estos 1.220.000 turistas en cifras redondas, gastaron en su visita, en sus vacaciones, en su estadía en Uruguay, 741 millones de dólares. Es una cifra muy importante, que de alguna manera acá también la mostramos en su evolución, y que nos muestran que todavía acá tenemos para trabajar, y acá muestran cómo todavía afecta más que la pandemia la situación económica de nuestro principal histórico mercado regional, que es Argentina. Es decir, venimos después del 2021 recuperando, comparado a los primeros trimestres del año 2019, en el 2022 hubo una recuperación y seguimos recuperando ahora en este primer trimestre, pero no alcanzamos al primer trimestre del 2019. El gasto fue menor, y ahora vamos a ver que exactamente el gasto fue menor por los turistas argentinos. Pero las cifras son muy parecidas, apenas un 4% menor a la del primer trimestre del 2019. Nuestros hermanos argentinos
148 los que vinieron. Confirma lo que habíamos también previsto, de que a pesar de la situación económica que todos sabemos que sufre Argentina y la diferencia cambiaria y las consecuencias que eso trae en los precios, los argentinos, sobre todo en verano, iban a apostar por el destino uruguayo, por la calidad de muchos servicios, por la diversidad de la oferta y, en definitiva, tuvimos 2.6% más de argentinos que nos visitaron este año que antes de la pandemia, que en el 2019. Hubo un crecimiento y el gasto de estos argentinos fue de 431 millones. Y acá es donde se ve la diferencia entonces de por qué no recuperamos. Notoriamente es menor el gasto de los turistas argentinos en este trimestre de 2023 con respecto al primer trimestre de 2019. ¿Por qué además? Porque los hermanos brasileños, los hermanos del norte, llegaron en 145.459, que fue un 7.1% más que en el 2019. Quiere decir que cuando definimos como estrategia el Ministerio, conjuntamente con los gobiernos departamentales y con los operadores privados, la CAMTUR y los operadores privados en general, la de apostar, dada la situación, a un crecimiento del mercado brasileño, estábamos en lo cierto, estábamos acertados. Y ese es por eso hoy un día para celebrar. El gasto de los turistas brasileños, de esos 146.000 brasileños que llegaron, fue de 116 millones. Fue un 15% más que el gasto de los brasileños del 2019. Quiere decir que el gasto creció de parte de los turistas brasileños, mientras que el gasto de los argentinos bajó. Claramente se nota lo que decía, más turistas argentinos, pero con un gasto menor. Que después vamos a ver que incluso no fue gasto en compras, porque vamos a dar ese dato, que en realidad los turistas argentinos, que por algunos indicadores nos muestran que gastaron más en compras, gastaron menos entonces en otras cosas, en alojamientos posiblemente, en comidas, en restaurantes, etcétera, también posiblemente. ¿Por qué? Porque el tax free, la devolución de impuestos de verano, que me acercaba este dato el señor subsecretario el día de ayer, y es muy importante, ha tenido un crecimiento sostenido en la compra de los turistas. El tax free es la devolución del impuesto de lo que compran los turistas no residentes cuando salen del país. Y en ese sentido, en febrero del 2023 hubo un incremento del 16% de la devolución de impuestos, o sea que indica una mayor cantidad de compras. El 80% de esas devoluciones se hicieron a turistas argentinos, con valores superiores totalmente a lo que fue diciembre del 2022. Una parte, los turistas premium, que así lo definen internacionalmente, que son los que compran más y mejor, aumentó un 36% el gasto de acuerdo al informe que nos da la devolución de impuestos, el tax free, en relación a la prepandemia. Y el 95% de la venta total, de acuerdo a esa devolución de impuestos a turistas no residentes, siempre hablando de ello, fueron en Punta del Este y en Montevideo. Seguramente, si tuviéramos más puntos de devolución, como por ejemplo en las fronteras secas con Brasil, donde no hay solo Chuy, podríamos
tal vez tener por allí datos más concretos, y lo vamos a tener para el año que viene, de los turistas brasileños. Y además los uruguayos pudimos disfrutar mucho más el turismo interno, eso que creció en pandemia y de alguna manera por las circunstancias de las fronteras cerradas, eso que creció de la mano de nuevas ofertas turísticas, fundamentalmente lo vinculado al turismo naturaleza, al turismo aventura, hizo que era de alguna manera un desafío el mantenerlo. También nos muestra que ha crecido los datos que manejamos, sobre todo los datos que nos brinda Antel de la movilidad de los celulares. Viajamos más al exterior, pero también viajamos más dentro del país. Acá vamos a hacer un paréntesis antes de hablar del turismo interno. Vamos a hablar de los viajeros, el turismo emisivo, de los uruguayos que viajamos al exterior. 1.141.300 uruguayos viajaron al exterior, lo que hablaba, con un gasto de 471 millones de dólares. En ese sentido, con el crecimiento que hubo de uruguayos que crecieron, que viajaron al exterior, evidentemente hubo un gasto bien importante. De cualquier manera, si hacemos una cuenta entre el gasto de los uruguayos que salieron a hacer sus vacaciones afuera y los visitantes no residentes, el gasto de los visitantes no residentes, tenemos un saldo positivo de 270 millones de dólares. Repito, no es una balanza. No es una balanza. Interesa y debemos, en todo caso, siempre comparar con años anteriores para ver si vamos mejorando o no. Pero de cualquier manera tenemos un saldo positivo entre el gasto del turismo emisivo con los turistas que nos visitan. Y vuelvo entonces al turismo interno, porque decía que los uruguayos hemos viajado mucho más. Según esos datos de la movilidad, hablamos de movilidad, de telefonía celular, es decir, todo aquel uruguayo con teléfono celular, que sabemos que todos, prácticamente yo conozco a dos personas seguramente que no tienen teléfono celular, uno es el doctor Sanguinetti, pero son muy pocos los que lo tienen, y eso es posible con fines estadísticos, si no sabemos nombres, obviamente la reserva y la intimidad de cada uno de sus clientes lo mantienen, pero los datos de la movilidad, esto es, uruguayos que salen de su lugar habitual de residencia o de circulación y que pasan más de 2 horas, que es cuando se considera que alguien más de 2 horas algo gasta. Ese es un dato para nosotros muy interesante. Por ejemplo, quien nos recoge todos estos datos es el señor Felipe Gómez, funcionario del Ministerio que está por allí. Afuera de Montevideo, viaja todos los días, en ese viaje no es considerado turista, pero si Felipe Gómez va hasta Rivera, cosa que yo le aconsejo, lo va a marcar como un turista porque va a demorar más de 2 horas. Bien, los uruguayos registramos un 30% más de movilidad en este trimestre. Hay un crecimiento de la movilidad, lo cual podríamos inferir que tenemos mayor cantidad de uruguayos haciendo turismo interno. Y acá está precisamente esa evolución. Son datos que empezamos ahora a incorporar a nuestra estadística y podemos hacer un histórico, comparado con los primeros trimestres del 2019. Fíjense que en el 2020 y 2021 igual hubo movilidad, porque fue así. Fronteras cerradas, no tuvimos turismo emisivo y turismo receptivo, no tuvimos visitantes no residentes, pero tuvimos turismo interno porque hubo movilidad, hubo movimiento, hubo gente que salió de su departamento, de su casa, y fue a visitar a la soberana o algo así. Y en ese sentido, entonces,
vamos creciendo en lo que es el turismo interno. Registramos nosotros por región. Ustedes saben que el Ministerio trabaja en sus políticas de desarrollo del sector en 5 regiones. Y en las 5 regiones hubo un incremento. Ahí está registrado entonces la región litoral, la centro-sur, la este, la región norte y la región metropolitana. En las 5 regiones hubo un crecimiento. ¿Qué indica? Indica que hemos logrado descentralizar, o vamos logrando descentralizar, que es uno de los grandes objetivos y sueños planteados, y desestacionalizar. 2 objetivos planteados por el sector todo, no solamente por el Ministerio. En las 5 regiones hubo un crecimiento, lo que da como promedio ese 30% más de movilidad. Los cruceros, esos buques fantásticos que nos encanta verlos en nuestros puertos, en Montevideo, Punta del Este, crecieron 12.7% con respecto a la temporada 19-20. Lo que implica un récord, como lo habíamos mencionado, en los últimos 8 años. Tenemos que ir 8 años para atrás para tener mayor cantidad de buques. Les aclaro, hasta el presidente de la ANP, con quien trabajamos en conjunto, obviamente, para este tipo de logros, que los datos, mayores datos, que tienen que ver con la cantidad de pasajeros, etcétera, recién los vamos a tener en el segundo semestre, por eso no lo damos hoy, porque son datos que provienen de las agencias marítimas y que la ANP lo va a tener para el segundo semestre. Pero sí sabemos que hemos recibido a los mayores buques en cuanto a su tamaño, la cantidad de pasajeros que ellos llevan, cargan, que tuvimos hasta 5 buques en un mismo día en los puertos uruguayos, entre Montevideo y Punta del Este, que empezó a modificarse para bien algunas cosas, como por ejemplo de que ya pernoctaron algunos de esos buques en nuestros puertos, y eso significa que tenemos más tiempo a los turistas acá. Todos sabemos que es un turismo muy particular, de gente que mueve, porque está algunas horas, algunos sectores, por ejemplo el del transporte turístico, que se vio directamente beneficiado con este crecimiento, la gastronomía, algunos comercios, pero sobre todo está también como el turismo de reunión, vinculado a que mucha gente conoce, está por primera vez en nuestro país y luego vuelve a hacer sus vacaciones con su familia. Entonces es un turismo muy importante que además ya sabemos que va a seguir creciendo, porque para eso estamos trabajando. Para eso acabamos de concurrir como ministerio, allí fue el señor subsecretario junto a las autoridades de la ANP a la gran feria de Miami, la Sea-Trade, y ya tenemos algunas buenas novedades, las posibilidades de crecimiento importante para la próxima temporada, incluso la posibilidad de ampliación paulatinamente de la temporada, una semanita más, y de nuevas líneas o de nuevos buques que puedan venir, por ejemplo, a Colonia, que es algo que se está trabajando, y entonces por allí tenemos auspiciosas datos de que puede y va a crecer. Todo el sector ha trabajado mucho para estos logros. Estos logros no son tampoco casualidad. Sin duda que hay un componente importante del ánimo de la gente. En el mundo, la gente después de la pandemia está muy entusiasmada por salir. Los viajes siempre son muy prometedores y son cosas que desea la gente hacerlo. Pero hemos trabajado mucho, todo el sector,
público, el ministerio, los gobiernos departamentales y fundamentalmente el sector privado. Es el sector privado. Acá tenemos a la presidenta Marina Cantera de NAPTUR. Es el sector privado que en definitiva está al frente de los negocios, hacen las inversiones, toman riesgos, y en definitiva son los grandes protagonistas junto a los turistas. En definitiva son los grandes. Así que acá un pequeño resumen de las medidas, sobre todo en estos tiempos difíciles que le tocó vivir al sector, que hacen que hoy tengamos estos buenos números para mostrar. Beneficios para turistas extranjeros y uruguayos, que sostuvieron fundamentalmente en la pandemia, sostuvieron lo que se pudo sostener con todo lo que sufrió el sector, ¿no? Fundamentalmente los puestos de trabajo, las fuentes de trabajo. Lanzamientos por temporada. En este caso, el lanzamiento de la temporada de verano, que todos tal vez recordamos, porque fue un gran lanzamiento, lo disfrutamos muchísimo en Punta del Este, en Maldonado, con la banda Márama, que fue un poco la que llegó como ícono del verano y de toda la campaña del ministerio, y que hoy de alguna manera estamos cerrando lo que fue aquel lanzamiento, lo que fue aquello que disfrutamos y disfrutando hoy de estos buenos datos. El trabajo coordinado con el sector privado. Muchas gracias, señora Marina Cantero, muchas gracias a todas las corporaciones vinculadas al sector. Sin duda que hemos trabajado y seguiremos trabajando de consumo porque es la única forma de tener éxito. Todos somos más. Las campañas de promoción, que es parte vital de todo esto y del trabajo y de la obligación del ministerio, ¿no? La promoción multimedia en Uruguay, en la región y extrarregionalmente, la difusión que hicimos de algunos cambios y de algunas formas de viajar más tranquilo, más seguro y más fácil en Uruguay. Destaco el trabajo que hicimos conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Vial, y acá tenemos a su presidente justamente, cuando se automatizaron todos los peajes y buscaron la forma y promocionar la forma que encontraron ellos de solucionar el tema de los extranjeros, los visitantes, cuando llegaban a los peajes ya no podían pagar en efectivo, y creo que fue un trabajo eficaz, por más que siempre algún problemita da adaptarse, pero fueron superados. La participación en ferias en la región y en todo el mundo, con stands de Uruguay, con la compañía de algunos gobiernos departamentales que están siempre invitados a través de sus direcciones de turismo y de las cámaras, el apoyo entonces de las intendencias para eventos en todo el país, el turismo de eventos, la cantidad de eventos que se organizan en todos los departamentos realmente es un aporte muy importante porque, bueno, entra dentro de esa categoría del turismo de congreso, del turismo de reuniones, del turismo maíz, que mueve en definitiva a una cantidad de gente atraídos por ese evento, pero que después hacen también otro tipo de turismo. Así que culmino estos datos que brindamos hoy a todo el Uruguay desde acá, agradeciendo a quienes aportaron para este éxito de este primer trimestre. A todo el Ministerio de Turismo, a todos y a cada uno de los funcionarios. Al Gobierno Nacional, porque trabajamos, como el turismo corta transversalmente a todas las actividades, trabajamos con casi todos los ministerios. Así que agradecemos en general al Gobierno Nacional y a todos los ministerios, a los gobiernos departamentales a través de las direcciones de turismo, pero también el trabajo directo con los intendentes, siempre es un trabajo muy cercano, a la CANTUR, que ya mencioné, a la Cámara Uruguaya del Turismo, a la Dirección Nacional de Migración, que miren que estamos, hasta tenemos ahí
ayudarnos y que trabajan y han hecho un esfuerzo enorme con todas sus dificultades. Porque no solamente nos aportan datos, son los que están en los pasos de frontera, son las primeras personas que ve el turista y nos consta del esfuerzo y de la buena voluntad que le ponen. Muchas gracias, Eduardo Mantapor. A la Corporación Vial del Uruguay, obviamente, también somos socios allí en las rutas nacionales. A la Administración Nacional de Puertos, de quienes además somos comodatarios en este edificio, ¿no? Entonces, pero evidentemente que hacemos un trabajo en conjunto permanente muy importante. A Antel, que nos brinda estos buenos datos, y bueno, tenemos por allí un futuro de trabajo conjunto por la tecnología muy importante. Al Instituto Nacional de Estadística, quien estamos trabajando para incorporar el módulo de turismo en la encuesta permanente de hogares y en la certificación de nuestros datos para que se terminen todas esas discusiones de si datos están bien, están mal, bueno, que estén certificados nuestros datos. Aeropuertos del Uruguay, con quien también trabajamos de consumo para mejorar la conectividad aérea, y a los medios de comunicación, obviamente, y a los periodistas que están permanentemente ayudándonos a difundir y a comunicar y a promover, porque sin eso no hay turismo tampoco. Así que a todos, muchísimas gracias.